Vida pública de Jesús hasta la elección de los apóstoles, de enero del año 27 a mayo del 28. Predicación de San Juan Bautista. Era probablemente otoño del año 26 de nuestra era, cuando comenzó a predicar Juan Bautista a orillas del Jordán cerca de Jericó. El emperador Augusto había muerto el verano del año 14, pero 2 años antes había asociado al gobierno a Tiberio, hijo anterior de su mujer, quien le sucedió como emperador. Dice el Evangelio. En el año 15 del reinado de Tiberio César, cuando era gobernador de Judea Poncio Pilato, tetrarca de Galilea Herodes, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y de la Traconítide, Lisania tetrarca de Abilene y sumos sacerdotes Anás y Caifás, la palabra de Dios vino sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan fue recorriendo toda la región del Jordán, predicando su bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, diciendo: Arrepentíos. Y diciendo: Arrepentidos, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Yo envío delante de ti a mi mensajero, el que te preparará el camino. Es la voz que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Todo barranco será rellenado y toda montaña y colina rebajada. Los caminos tortuosos serán rectos y los escabrosos se nivelarán. Y todos los hombres verán al Salvador de Dios. Juan vestía una túnica de pelo de camello, con una correa a la cintura. Su comida eran saltamontes y miel silvestre. Mucha gente de Jerusalén y de toda Judea acudía a él, confesaba sus pecados y los bautizaba en el río Jordán. Viendo a muchos fariseos y saduceos que llegaban para ser bautizados, les increpaba: Raza de víboras, ¿quién os enseñará a escapar del castigo que os espera? Mejor será que hagáis penitencia en vez de ilusionaros diciendo: tenemos por padre a Abraham. Ya está el hacha junto a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quien tenga 2 túnicas, dé una a quien no tiene ninguna, y el que tenga comida, haga lo mismo. Fueron también unos publicanos para que los bautizara, y le dijeron: Maestro, ¿nosotros qué tenemos que hacer? No exijáis más que el impuesto establecido. También los soldados le preguntaban: ¿Y nosotros qué debemos hacer? No hagáis violencia a nadie, ni denunciéis falsamente, y contentaros con vuestra paga. Como el pueblo estaba conjeturando si Juan sería el Mesías, él les dijo a todos: Yo os bautizo con agua, para que hagáis penitencia, pero detrás de mí viene uno más poderoso que yo, a quien no merezco desatar la correa de sus sandalias. Ese os bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. En su mano tiene la horquilla, y va a limpiar su era y recoger el trigo en su granero, y la paja la quemará en el fuego inextinguible. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Sabemos que entonces, por las colinas desérticas de Judea, habitaban comunidades de judíos esenios, secta con vida ascética muy dura, sobre todo algunos. Quizás con ellos estuvo Juan Bautista. Que comiese saltamontes del campo es allí costumbre aún hoy. Su testimonio de austeridad es ejemplo para todo predicador que pretenda hacer fruto apostólico. Todavía la tradición señala en el Jordán el vado donde bautizaba, anunciando ya inminente la venida del Mesías. Predicación la del Bautista siempre actual. Solo recibiremos a Cristo y su salvación si empezamos por arrepentirnos. Todos. Nadie se crea ya perfecto como los fariseos. Nadie se escandalice tampoco de la predicación cristiana, que ha de exponer y clamar las verdades como son. Al Bautista, modelo de predicadores y como tal debe ser imitado, hoy le tendrían muchos por catastrofista. Es el signo de los profetas ante los prevaricadores, no sólo ser desoídos, sino perseguidos, porque su verdad, la verdad de Dios, a muchos molesta. Bautismo de Jesús. Por entonces fue Jesús desde Nazaret de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para que le bautizara.
Pero éste se resistía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Haz ahora lo que te digo, porque es conveniente que cumplamos con toda justicia. Después que toda la gente y Jesús fueron bautizados, al salir él del agua y estando en oración, se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, posándose sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo muy querido, en él me recreo. Esta teofanía o manifestación de Dios, la Iglesia la conmemora el 6 de enero, junto con otras dos, la manifestación a los magos y las bodas de Caná, el primer milagro de Cristo. Es probable fuera en esa época cuando Jesús recibió el bautismo. Resalta la humildad de Juan y la de Jesús. Las tentaciones de Jesús. A continuación, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Durante 40 días vivió con las fieras y ayunó sin comer nada, y al cabo de ellos sintió hambre. Se le acercó el diablo y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo lo condujo entonces a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate desde aquí, pues está escrito, mandará a sus ángeles que te protejan, y te tomarán en sus manos para que no choquen tus pies contra las piedras. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a lo alto de un gran monte, y mostrándole en un instante todos los reinos del mundo con su esplendor, le dijo: Te voy a dar todo el poder y la gloria de estos reinos, pues todo me ha sido entregado y lo concedo a quien quiero. Si postrado en tierra me adoras, todo será tuyo. Apártate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces el diablo se alejó hasta otra vez, y vinieron los ángeles a servirle. La tradición señala el monte La Cuarentena, 4 kilómetros al noroeste de Jericó, como el lugar del ayuno de Cristo, en alguna de sus cuevas naturales. Siguiendo su ejemplo, muchos anacoretas han vivido allí, y allí está el monasterio griego de San Juan. En lo alto hubo una gran iglesia. Leones, hienas y chacales eran las fieras del desierto. Entre ellas 40 días sin comer. Difícilmente sería con solo las fuerzas naturales. También Moisés permaneció 40 días sin comer ni beber en la cima del Sinaí. Y así también parece caminó el profeta Elías hasta llegar al monte Horeb. La Iglesia, en los 40 días de la Cuaresma, recuerda el ayuno de Jesús y recomienda también imitarlo en algo. Jesús, aunque no podía pecar, quiso ser tentado para darnos ejemplo. Cuando nos disponemos a una buena obra importante, a un cambio de vida, arrecian las tentaciones. Jesús, primera lección, se prepara al ministerio y a las tentaciones con oración y penitencia. Segunda lección que aparece bien clara en esta perícopa o pasaje evangélico: la existencia del demonio. Satán o Satanás, palabra hebrea, significa adversario. Diablo, palabra griega, significa calumniador. Los demonios, palabra también de origen griego, eran para los paganos espíritus superiores o genios. Vemos en el Evangelio que Cristo tomó muy en serio a los demonios. Su existencia es dogma de fe. Sabemos que fueron ángeles, pero que pecaron y Dios no los perdonó, como dice San Pedro, 2 2:4. Su oficio es tentar a los hombres rebelándolos contra Dios. Las 3 tentaciones propuestas a Cristo son también paradigma de las que todos sufrimos, así como sus respuestas nos enseñan el modo de rechazarlas. Primera tentación. Satisfacer el apetito, que convirtiese las piedras en pan. No está mal comer cuando se tiene hambre, pero sí está mal hacerlo prescindiendo de Dios. Por eso Jesús le contesta con la Biblia, perpetua maestra. En el Deuteronomio, Dios recuerda a su pueblo que cuando carecieron de pan en el desierto, los mantuvo con el maná
pues con su palabra lo puede todo. Por tanto, no ansiemos satisfacer nuestras necesidades conculcando los mandamientos, ni desconfiemos que Dios nos ayudará si acudimos a Él. Segunda tentación. Buscar el triunfo, que se tirase de lo alto del templo, sobre el torrente Cedrón, 130 metros más bajo que el ángulo sudeste, o sobre la explanada, para que lo contemplase la multitud. Los ángeles le sostendrían. Tentación de vanagloria, o tentación de éxito, e incluso de éxito apostólico, pidiendo para ello un milagro cuando la voluntad de Dios es otra. Cristo, en su primera venida, nos había de redimir con humildad y fracaso. Su triunfo patente será en la segunda venida, rodeado de gloria y ángeles. El diablo cita el Salmo 90, uno de los salmos más bellos, que asegura la protección del Altísimo a quien se refugie en él. Pero es abusiva su interpretación, que Dios vaya a hacer milagros para satisfacer nuestro capricho. Por eso la corrección de Jesús, tomada también del Deuteronomio 4:6, no hay que tentar a Dios sino seguir sus planes. Por ejemplo, no debemos ponernos innecesariamente en ocasión de pecar y luego pedir a Dios que haga no caigamos en pecado. Tercera tentación. Conseguir el poder, y conseguirlo a toda costa, aun pactando con Satanás, o transigiendo con el mal para obtener un bien, que es una forma de adorarle. Las tres tentaciones se presentan bajo capa de bien. Pero el fin no justifica los medios. En todo, en el fin y en los medios, hemos de adorar y servir a Dios. Es la respuesta tajante de Jesús, tomada igualmente del Deuteronomio. Testimonio de Juan Bautista. San Juan en su Evangelio, en el cual completa los otros tres muy similares entre sí, nos da su versión sobre el Bautista, añadiendo el llamamiento de los primeros apóstoles y el milagro de Cana. He aquí el testimonio de Juan. Cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿Tú quién eres? confesó y no negó. Reconoció. Yo no soy el Mesías. ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres el profeta? Tampoco. Pues ¿quién eres? Para que demos una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti? Yo soy la voz que grita en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. De los enviados, algunos que eran fariseos le interpelaron. Pues ¿por qué bautizas, si tú no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente vio a Jesús que iba hacia él, y dijo, Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él es de quien tengo dicho, detrás de mí viene uno más que yo, puesto que existía antes que yo. No le conocía, pero he venido a bautizar con agua para darlo a conocer a Israel. Juan repitió su testimonio. Vi al Espíritu bajando del cielo en forma de paloma y posándose sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas descender y posarse el Espíritu, será quien bautice con el Espíritu Santo. Y habiéndolo visto, doy fe que él es el Hijo de Dios. Dios había prometido a Moisés, Deuteronomio 18:15, un profeta semejante a él. En realidad sería el Mesías, del cual Moisés, salvador del pueblo, es imagen. A ese profeta se referían los fariseos al interrogar a San Juan Bautista. Su formidable testimonio estaba bien claro, y tenía toda la autoridad que dimanaba de su personalidad ascética, arrastrando al pueblo creyente. Pero es impresionante su frase a los sacerdotes y fariseos. Entre vosotros hay uno que no conocéis. Frase que fue un triste vaticinio. Para ellos, que nunca llegaron a conocerle, a querer conocerle, y para tantos, que teniendo hoy entre nosotros al Cristo, tampoco quieren conocerle. El apelativo de Cordero de Dios está tomado de Isaías 53, que se lo da al Mesías Redentor, imagen del cual es también el Cordero Pascual,
alimento ritual de los judíos desde su salida de Egipto. Primeros discípulos de Jesús. Al otro día estaba de nuevo Juan con 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba, dijo: Ese es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oírlo, se fueron detrás de Jesús. Se volvió Jesús, y viendo que le seguían, les preguntó: ¿Qué buscáis? Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Fueron y vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día. Eran aproximadamente las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y seguido a Jesús. Por la mañana temprano vio a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías. Y lo llevó a Jesús. Mirándole Jesús le habló: Tú eres Simón el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas. Que significa piedra. Al día siguiente, saliendo para Galilea, encuentra Jesús a Felipe y le dice: Sígueme. Felipe, que era de Besaida, el pueblo de Pedro y de Andrés, ve a Natanael y le comunica: Hemos encontrado a ese de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que se acercaba a Natanael, dijo: Este es un verdadero israelita en el que no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Antes que Felipe te llamara, te he visto, cuando estuviste debajo de la higuera. Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores verás. Os aseguro con toda verdad que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Después de los 40 días en el desierto, Jesús volvió al Jordán, probablemente a una de las cuevas que hay en la falda de los montes cerca de Betania. Betania, la de Transjordania, distinta de la cercana a Jerusalén, a la que luego iría mucho. Fue misión del Bautista prepararle los primeros discípulos. Se desprendió de los mejores que tenía para encaminarlos hacia Jesús. Uno de ellos era Andrés, el otro se verá Juan por los detalles que da de testigo presencial. La atracción y superioridad de Jesús debían de ser evidentes. Por eso, desde el principio, le dicen maestro. Jesús a Simón llama Cefas, piedra, o Pedro, nombre que en la Escritura solo se había dado hasta entonces a Dios. Todos eran galileos, que habían ido a escuchar al Bautista. Natanael probablemente es el apóstol San Bartolomé. La alusión de Jesús a cierto acto bueno que hizo bajo la higuera le convenció que era el Mesías, y a pesar de su reticencia anterior a los de Nazaret, con un ejemplo admirable de sinceridad, tiene una espléndida confesión de fe que Jesús es el Mesías esperado. Bodas y milagro en Caná. Continúa San Juan. 3 días después se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También fue invitado al banquete Jesús con sus discípulos. Llegó a faltar el vino y entonces la madre de Jesús le indicó: No tienen vino. ¿Qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. La madre habló a los sirvientes. Haced lo que los mande. Había allí 6 tinajas de piedra para las abluciones de los judíos, cada una de unos 100 litros. Jesús les dijo: Llenad las tinajas de agua. Cuando las llenaron hasta arriba, añadió: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Lo llevaron, y apenas el maestresala probó el agua convertida en vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo: Todos ponen primero el buen vino, y después que se ha bebido bastante, el peor. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta ahora. Este fue el primer milagro de Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Si Jesús se bautizó el 6 de enero y luego estuvo 40 días en el desierto y algunos más otra vez en el Jordán,
Sería hacia finales de febrero cuando volvió a Galilea. A los 3 días de partir llegó a Caná, hoy el pueblecito árabe Kefer Kena, situado 7 kilómetros al nordeste de Nazaret, al pie de unas colinas entre cactus y granados. Allí estaba ya la Virgen. Sin duda sería pariente de los novios, y por esta razón, o por ser de Caná Natanael, como se dice en San Juan 21, fue también Jesús. La familia del novio, en cuya casa se celebraba el banquete, hablarían en la cocina. Ha llegado Jesús de Nazaret, el hijo de María. Viene con Natanael y otros jóvenes forasteros. Habrá que invitarlos. Sí, y cuidad que haya comida para todos. Matad otro cordero. Raquel, cuidado con la olla y machaca los ajos. Muchos comensales inesperados. Se terminó el vino. No serían muy ricos, pero era bochornoso acabar la comida bebiendo solo agua. ¿Cómo se dio cuenta la Virgen de lo que pasaba? Porque estaría ayudando en la cocina. Bien sabe quién puede solucionar cualquier dificultad. ¿Qué tenemos que ver tú y yo? No hay ni que pensar fuese una respuesta menos cariñosa. Y en vez de interpretar, ni a ti ni a mí nos afecta, pues aún no ha llegado mi hora de hacer milagros, será mejor y más profundo interpretar, todavía no eres mi medianera, pues aún no ha llegado mi hora. La hora de Jesús es la hora de la pasión, según Juan 13, cuando su madre será constituida madre y medianera universal. Después ya sí, desde que ha sido coronada reina del cielo, su hijo no le negará nada. De todas formas, ante la petición de María, adelanta su hora, de hacer milagros o de considerarla, en aquel caso, dispensadora de todas las gracias. Santa María conocía bien el corazón de su hijo. Por eso les hizo llenar las tinajas de agua. Jesús ya no podía desairarla. Utiliza el agua destinada a lo mandado por la ley, lavarse las manos y la vajilla antes de comer. Poco vale nuestra colaboración, pero si Dios ve buena voluntad, la transformará en el mejor vino, porque Dios nos sirve su mejor vino al final. Es probable que aquel matrimonio fuese el primer matrimonio sacramento. Una iglesia construida donde estuvo la casa de la boda la recuerda todavía hoy. Ida a Jerusalén y expulsión de los vendedores. Luego bajó Jesús a Cafarnaún con su madre, sus primos y sus discípulos, pero no se quedaron muchos días, pues estaba próxima la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Entró en el templo y encontró allí a vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a cambistas sentados. Entonces, haciendo un látigo con cuerdas, arrojó del templo a los que vendían y compraban, a las ovejas y a los bueyes, tiró el dinero de los cambistas y volcó sus mesas y los puestos de palomas, y les conminó: Quitad eso de ahí. No convirtáis la casa de mi padre en un mercado. Pues está mandado, mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Sus discípulos recordaron lo que está en la Escritura: el celo de tu casa me devora. Los judíos, en cambio, le arguyeron: ¿Qué señal nos das para actuar de esta manera? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. 46 años se ha tardado en edificarlo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de esto que había dicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. San Juan nos da aquí la primera pista de que la Santísima Virgen no volvió a Nazaret, sino que siguió a su hijo en su predicación itinerante. Veremos otras alusiones. Y en el Calvario los evangelistas, al citar a las santas mujeres, recuerdan que le siguieron desde Galilea para servirle. Sería para cuidar de su ropa, etc., acompañando a la Santísima Virgen. Según la palabra original, Jesús fue con sus hermanos, pero ya vimos que los judíos llamaban así también a los primos y parientes cercanos. La fiesta de Pascua comenzaba al ponerse el sol el día 14 del mes de Nisán, y duraba 7 días, aunque el más importante era el primero. La Pascua o Paso recordaba el paso del ángel exterminador en Egipto, matando a sus primogénitos, y se celebraba con la comida ritual del cordero asado al caer la tarde del día 14. A los 50 días se celebraba la fiesta de Pentecostés
o 50º día, en que se ofrecían a Dios las primicias de los frutos. La tercera fiesta importante, en las que se debía ir al templo, era la de los tabernáculos o tiendas, hacia fines de septiembre, en acción de gracias por la cosecha y por los 40 años pasados en las tiendas del desierto. El año 27, el 15 de Nisán, fue 10 de abril. Como para entonces el Señor había subido a Jerusalén desde Cafarnaú, donde había permanecido poco tiempo, quizás un mes, y antes estuvo en Caná, en el Jordán, y 40 días en el desierto, esto confirma que su bautismo pudo ser muy bien a principios de enero. En Pascua debían acudir a Jerusalén todos los judíos que pudiesen, desde los 13 años. Josefo dice que llegaban a 3 millones, cifra que será exagerada, pero de todas formas indica la enorme afluencia de peregrinos. Jesús arroja del templo a los vendedores de forma enérgica y espectacular, y él solo frente a una muchedumbre. Por una vez quiere hacer uso de su personalidad irresistible, precisamente en defensa del culto a Dios y de la observancia de la ley que lo regulaba, pues aunque los animales eran para los sacrificios, no debían profanarse los atrios del templo con operaciones mercantiles. Estancia de Jesús en Jerusalén. Nicodemo. En el tiempo que estuvo Jesús en Jerusalén, por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él viendo los milagros que hacía. Sin embargo, Jesús no se confiaba, pues conocía a todos sin necesidad que le informara. Por sí mismo sabía el interior de cada uno. Había un fariseo llamado Nicodemo, uno de los principales judíos, que fue a verle de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres maestro enviado por Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces, si Dios no está con él. Con toda verdad te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo un hombre puede volver a nacer siendo viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez en el seno de su madre? Ciertamente te aseguro, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañe que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. ¿Cómo puede ser eso? Tú eres maestro en Israel y no lo sabes. Te aseguro de verdad que digo lo que sé y doy fe de lo que he visto, pero no aceptáis mi testimonio. Si hablando de las cosas de la tierra no creéis, ¿cómo ibais a creer si os hablara de las cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo excepto el Hijo del Hombre, que está en el cielo y de allí ha bajado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque de tal manera ama Dios al mundo, que le ha entregado su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues no ha enviado Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. Quien cree en él no se condena, pero el que no cree ya está condenado por no creer en el Hijo unigénito de Dios. Por eso es la condenación, porque la luz ha venido al mundo y el mundo prefiere las tinieblas a la luz a causa de sus malas obras, ya que todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a la luz para que no se vean sus obras. En cambio, el que obra el bien va a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Después Jesús se fue con sus discípulos a Judea, quedándose allí con ellos bautizando. Esta perícopa de San Juan nos presenta con enorme profundidad y relieve el primer problema religioso, nuestro encuentro con Dios, con Jesucristo. Comienza el Señor presentándose con su predicación y sus milagros, porque nadie, evidentemente, ha de creer nada sin pruebas suficientes, como esos insensatos que siguen a cualquier falsario o iluso que funda una religión. Las pruebas de Cristo son convincentes, pero muchos no acaban de creer. ¿Por qué? La razón es clara. Quien obra mal no cree, mejor no quiere creer para no tener que convertirse. Las malas obras nos ciegan para no ver y odiar la luz. Esto vale para los incrédulos y para los descreídos, esos cristianos y quizá religiosos que solo creen a medias, porque no tienen limpio el corazón. Nicodemo creyó, pero estaba tan apegado a su reputación, que por no perderla va de noche,
no se atreve a confesar a Cristo. Teme el juicio de los hombres y no teme el de Dios. Pero Jesús, de corazón manso y humilde, disimula, admite de noche a Nicodemo para terminar de convertirlo y tiene con él un diálogo teológico sublime. Como respuesta a su primer acto de fe, que le reconoce como rabí o maestro y enviado por Dios, le propone un segundo paso. Hay que nacer a una nueva vida, vida espiritual y divina, que como el viento es invisible, pero se siente. Nicodemo debía saberlo por la Biblia. Jesús quiere aumentar la fe de Nicodemo, que lo crea porque él lo dice. Por eso no se lo razona, sino que apela a su propio testimonio, pues ya había probado por los milagros que era enviado de Dios. Jesús estaría un buen rato hablando con Nicodemo. San Juan nos pone un resumen. Nicodemo, que significa vencedor del pueblo, por fin venció el qué dirán. Su fe aumentó hasta proclamarla sin miedo cuando pidió a Pilato el cuerpo de Cristo crucificado, y la Iglesia le venera como santo el día 3 de agosto. Nuevo testimonio del Bautista. También Juan, que aún no había sido encarcelado, bautizaba en Enón, cerca de Salín, pues allí había mucha agua, y la gente acudía a bautizarse. Entonces se entabló una discusión entre sus discípulos y un judío sobre el bautismo. Fueron a Juan y le dijeron: Maestro, el que estuvo contigo al otro lado de Jordán, aquel de quien diste testimonio, ahora está bautizando, y todos se van a él. No puede un hombre apropiarse de nada si no le es concedido del cielo. Vosotros mismos sois testigos que dije: yo no soy el Mesías, sino el enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que le acompaña y oye, se llena de alegría escuchando su voz. Pues así se ha colmado mi alegría. Ahora él debe crecer y yo disminuir. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que procede de la tierra es terreno, y habla como terreno. El que viene del cielo y está sobre todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero su testimonio nadie lo acepta. Sin embargo, el que lo acepta proclama que Dios es veraz, puesto que el enviado de Dios habla las palabras de Dios y da el Espíritu sin tasa. El Padre ama al Hijo, y todo lo ha puesto en sus manos. El creyente en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, ya que la cólera de Dios pesa sobre él. Juan Bautista estaba bautizando en el Jordán, pero ahora mucho más al norte, donde tenía más agua, pues el bautismo era por inmersión y el río a principios de otoño, antes de comenzar las lluvias, llevaría poca agua. Se compara al amigo del novio, que según las costumbres judías le acompañaba en la boda, siendo su oficio servirle en todo, y como buen amigo se alegraba con su alegría. Ni el amigo ha de hacer sombra al novio, a Cristo, a quien su esposa, la Iglesia, ha de entregarse totalmente. Además, como dice, los dones que tiene Cristo, el hacer milagros, sólo le han podido ser concedidos por Dios y son garantía de ser legado suyo. Por tanto, no debemos discutirlo, sino aceptarlo. Vuelta a Galilea, la Samaritana. Después que Juan fue encarcelado, cuando Jesús supo que los judíos estaban enterados que hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no bautizaba él mismo, sino sus discípulos, se marchó otra vez a Galilea. Tenía que atravesar Samaria, y al llegar a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José, donde estaba el pozo de Jacob, Jesús, fatigado por el camino, se sentó junto al pozo. Era mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo para comprar comida. Viene una mujer samaritana a sacar agua. Aunque los judíos no se tratan con los samaritanos, Jesús le dice: Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Si conocieras el don de Dios
¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú se lo hubieras pedido a él, y él te habría dado agua viva. Señor, no tienes cubo y el pozo es hondo. ¿Dónde tienes agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y bebió de él con sus hijos y sus ganados? El que bebe esta agua tendrá otra vez sed, pero el que beba el agua que yo daré, nunca más tendrá sed. Y esa agua que le daré será en él un manantial que manará por toda la eternidad. Señor, dame esa agua, para que no tenga ya más sed, ni tenga que venir acá a sacarla. Vete, llama a tu marido y vuelve aquí. No tengo marido. Bien dices, no tengo marido, pues 5 has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Has dicho la verdad. Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que donde se debe de adorar es en Jerusalén. Créeme, mujer, viene la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega ahora ya el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues así quiere el Padre que se le adore. Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que está para venir el Mesías. Cuando venga nos enseñará todas estas cosas. Yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaron que estuviera hablando con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó qué hablaba con ella. La mujer dejó su cántaro, se marchó al pueblo y dijo a la gente: Venid a ver a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho. ¿No será el Mesías? Salieron del pueblo y fueron donde él. Entre tanto los discípulos le instaban: Maestro, come. Yo tengo una comida que vosotros no conocéis. ¿Es que alguien le habrá traído de comer? Mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término su obra. ¿No decís que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues levantad los ojos y mirad los campos dorados ya con las mieses. El segador recibirá su salario y recogerá el grano para la vida eterna. Así se alegrarán a la vez el sembrador y el segador. Porque aquí se cumple el proverbio: uno es quien siembra y otro el que siega. Yo os envío a segar lo que vosotros no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros participáis en su trabajo. Muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por el testimonio de la mujer, que aseguraba: Me ha dicho cuánto he hecho. Y acercándose le rogaron se quedase con ellos. Se quedó allí 2 días, y muchos otros creyeron al oírle. Decían a la mujer: Ya creemos no por tus palabras, sino por lo que nosotros mismos hemos oído,